Esperemos para arrancar. Bueno, hoy tenemos a Alejandro Chorakis del CEMAT, al menos por ahora. Nos va a hablar de los alcances y sus estimaciones. Bueno, muy bien. Gracias por la invitación, por venir. Bueno, la idea es contarles, es una mezcla de cosas, algunas publicadas, otras no publicadas. Hay una mitad de la charla más o menos, que son unas cosas que hicimos con Leo y Ricardo, que ya están publicadas. Y después concatenamos con eso algo que está publicado, pero tenemos algunas cosas. Me gustaría decir que más lo que no sabemos que lo que sabemos, de algo que arrancamos con Leo y que tiene que ver con otra noción que no es el de corriente. Voy a hablar de estimación de conjuntos, voy a volver a las raíces cuadradas. Y bueno, párenme las dudas. Yo sé que acá hay gente que sabe mucho más que yo, que sabe de estas cosas. Diego, por ejemplo, el alcance lo alcanza divino, y sé que sabe de eso pila, obviamente están los coautores, pero el resto siéntanse libres, obviamente, de pararme y preguntarme, y si hay definiciones que no se entienden, no se saben, y eso, pregúntenme, eso, de más está decirlo, igual lo digo. No, pueden. No, pasalo de 10, no. Bueno, está. Entonces, vamos al alcance clásico. Vamos a ver qué es, cómo se estima y qué sabemos de él. Entonces, la noción de alcance, o reach en inglés, es: yo agarro un conjunto y miro cuál es de él y tener la propiedad de tener una única proyección sobre el conjunto. ¿Tá? Por ejemplo, si yo dejar todo lo que quiera y tengo proyección, me refiero a un punto más cercano. Por acá también, pero por acá me alejo hasta que llego a esto, que es el radio de este círculo, donde empiezo a tener dos proyecciones. ¿Tá? Entonces, lo máximo que yo me puedo alejar de cualquier punto y mantener la propiedad de tener una única proyección es el alcance. Eso fue un concepto introducido por Federer en un partido con Nadal en el 56. Después, curiosamente, después les voy a contar un poco más, pero aparece con el nombre de Condition Number. Él le llama Condition Number e ignora completamente a Federer en un trabajo del 2002. Ignora porque no están las referencias. No sé si lo ignora o no, pero no está el trabajo central de Federer del 56, lo cual llama bastante la atención. Entonces es eso, ¿no? ¿Cuánto me puedo alejar con la propiedad de seguir manteniendo una única proyección? Acá no me puedo alejar nada porque apenas me alejo del conjunto, o sea, acá puedo seguir alejando para este lado y para este lado, pero acá apenas me despego del conjunto tengo dos proyecciones. O sea, el alcance acá es el alcance acá es el radio de esta bolita. Es una restricción de forma bastante fuerte, que la motivación inicial de Federer no era la estimación de conjuntos. Ahora vamos a ver un resultado que probó que está bastante heavy. Y es una restricción más fuerte que algunas que aparecen en la literatura de estimación de conjuntos. ¿Está? ¿Se entiende por lo menos la definición inicial? Para un convexo te da infinito. Para un convexo te da infinito. Eso es correcto. Sí, solo sí, en el caso de estar en R2, de hecho. Bueno, como les decía, está relacionado con otras restricciones de forma que aparecen en estimación. Aparecen en estimación de conjuntos, pero no son originarias de estimación de conjuntos, que son: si tenés alcance convexo, y R convexo quiere decir que si vos agarrás un punto de complemento, lo tenés que poder meter adentro de una bola, metido la bola totalmente afuera del complemento, afuera del conjunto. Digo, un conjunto es convexo. Sí, para cualquier punto que me agarre afuera, hay una bola de radio R que contiene ese punto. Bueno, acá lo dibujé como si fuera el centro, ¿no? Pero ponele acá. Hay una bola que contiene ese punto y no corta al conjunto. Este no es la R convexidad de ese conjunto, porque acá puedo meter una bola un poco más chiquita, ¿no? Pareciera que es una cosa así. ¿Está bien? Pero están relacionados. Uno es más fuerte que el otro. Lo probó Ricardo con Bea.
El recíproco no es cierto, hay conjuntos R, ahí también hay un ejemplo. De hecho, hay un ejemplo bastante patológico de conjunto que es R convexo, pero tiene Richet 0. O sea, están relacionados intuitivamente. De hecho, implica otra condición geométrica, que es la condición de rodamiento de la bola, que es en cada punto del borde le puedo meter una bola. O sea, es como que le hago rodar. R convexidad implica la condición de rodamiento, por lo tanto, alcance implica la condición de rodamiento, estrictas. ¿Verdad? Es una restricción bastante más fuerte en un sentido que ahora lo vamos a ver. Entonces está. ¿Se entiende eso? Una implicancia de la R convexidad. Bien. Si una variedad S2 tiene alcance positivo, y que tenga alcance positivo no implica que sea S2. Es una cosa bastante conocida. Y el alcance tiene que ver si estoy en una variedad o en un conjunto donde puedo definir geodésicas con la curvatura. Es una cosa del inverso de curvatura. Es como decir, yo no puedo curvarte demasiado el conjunto. El alcance te restringe la entrante en el conjunto. Bueno, la cota de la curvatura de una curva que pasa dentro del conjunto. Acá tenés una curva de la curvatura de una cota superior del alcance. ¿Se entiende eso? O sea, es una restricción de forma que está relacionado, valga la redundancia, con la forma y con otras nociones geométricas, algunas un poco más conocidas que otras. Bien, y el trabajo fuerte de Federer, el resultado potente de Federer es que la medida del conjunto paralelo que se llama, o sea, yo agarro el conjunto lato epsilon, que quiere decir le sumo una de centro en puntos del conjunto y radio epsilon, una bola cerrada. Esto es lo que se llama la función de volumen, o sea, la función que manda epsilon en la medida del dilatado, la medida del Lebesgue del dilatado, es un polinomio en epsilon de grado a lo sumo d. Este es el resultado bastante potente de Federer, donde para probar esto, como bien sabe Diego, probar la fórmula de área y otro montón de cosas, un paper de páginas. Para ese ahí que es un conjunto cualquiera. Lo que digo es, si el alcance de ese es R, tenés una expresión polinomial hasta ese R. La pregunta es, ¿sigue esa expresión polinomial o no? sigue. Si la puedo extender más. Sí, después de R. Después de R. Es una buena pregunta. Ahora que sí. Y es bien eso, él no se lo pregunta eso. Digo, perdón, como que esto va entendido en lo que hizo, como una generalización de lo que hizo Bale para variedades. Para variedades, sí. 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 Pero él no lo hizo con la... Ahí aparece que Sí. es un polinomio. Una cosa que surge inmediatamente de la definición, que si tomo epsilon 0 me queda la medida del conjunto. Y otra cosa que surge bastante fácil de la definición, que el coeficiente de primer grado es la medida del borde del conjunto, la medida del Lebesgue menos 1. En realidad, para conjuntos, acá debería decir el contenido de Minkowski del borde, y es la medida del borde del conjunto. Para borelianos eso coincide con la medida de Haudor, es un dimensional. Digo, a lo que es, los coeficientes tienen información muy importante del conjunto. Hasta el punto que el es la medida de la vuelta, esto, formulita por la característica de Euler por Poincaré del conjunto. Si tuviéramos en un polinomio de segundo grado, perdón, en un polinomio de tercer grado, el coeficiente de segundo grado es la integral de la curvatura media de la variedad, si estoy en una variedad. O sea, los coeficientes tienen información del conjunto. Entonces, este resultado bastante importante que probó Federer te permitiría, si yo puedo estimar estos coeficientes, tener estimaciones de esto y de esto. ¿Ah?
Entonces, ¿está bien? Si yo tuviera una manera de estimar esto, puedo estimar los coeficientes y la característica de Euler, etcétera, etcétera. Eso va a aparecer ahora más adelante, les estoy spoileando. ¿Qué es lo que pasa? Esto es muy fácil de estimar, entre comillas, no, y sin comillas. Cuando tenés una muestra adentro, dilatás la muestra, o sea, tengo la muestra dentro del conjunto, considero el dilatado, sale 1, una bola de radio de epsilon, y bueno, se prueba, eso ahora va a aparecer, que la medida es esto. Entonces, a priori, si uno estima el dilatado de la muestra por un polinomio, debería tener estimaciones de estas cosas. ¿Se entiende? ¿Por qué tener volumen polinomial es importante? Por eso, con una muestra de adentro, dilato, estimo el volumen paralelo, estimo el volumen de la medida del dilatado de la muestra y puedo estimar los coeficientes. ¿Preguntas? Vengo a la clase matemática. Ahora, solo porque además, aparte, vos estimás eso te da un número. 7. Y claro, ahí necesitas saber, obviamente, de la dimensión del espacio en que estás. No, la pregunta es si yo tengo un sistema de ecuaciones, o sea, que como que tenés varias formas con un polinomio y llegar a 7. No, una vez que vos, a ver, ¿vos cómo estimo esto? No, ¿cómo estimar los coeficientes a partir de eso? Vos es lo mismo. Sí. Es una pregunta muy tonta. Cuando engordás los puntitos, Sí. siempre el coeficiente 0 te va a dar 0, ¿no? Sí. O sea que ese coeficiente lo estás estimando mal. Sí. Hay un detalle, por eso va a aparecer ahora. Esto no lo puedo estimar tan ingenuamente desde 0 hasta R a partir del dilatado de la muestra, porque vos decís, tenés convergencia uniforme, se me queda adelantando la charla, para cualquier intervalo que no contenga el 0 y vaya hasta R. Perdón, que hasta R no. Vos esto lo podés estimar, por lo menos en métrica uniforme, en L2 sí lo podés estimar. ¿Tá? Pero con el crecimiento no podés hacerlo, o sea, si empezás a cambiar la dilatación, con eso no podés hacer. No, porque el 0 sería básicamente el. Digo, cuando lo que te. El radio, como podés tener una estimación de cómo va a ser el. Sí, podés estimar, sí, eso. El estimador de Broglie-Weiss es el dilatado de la muestra. La medida, si vos dilatás la muestra lo suficientemente poco para no hacer una cosa gigante que cubra todo el conjunto demasiado y lo suficientemente, o sea, hay un trade-off y eso es el estimador de Broglie-Weiss de la medida del conjunto que dilata la muestra a una tasa adecuada. Derivando eso o ¿no? En la tasa. Bueno, sí. Lo que pasa es que el dilatado de la muestra, como te decía, si vos lo querés aproximar uniformemente, en realidad no lo precisás. Si lo querés aproximar uniformemente, tenés que tomarte de un epsilon hasta donde quieras, de hecho, estimás eso. Tenés que pararte un poco lejos del 0 por lo que decís. El dilatado de la muestra. Eso porque las bolas no se intersectan al principio. Claro. Entonces no te sirve, por lo que querés hacer en métrica uniforme, importante, no te sirve mirar de 0 a donde quieras, sino que tenés que pararte adentro de un intervalo que, o sea, tenés que estar fuera de 0. Si lo querés hacer en L2, no hay problema. Ahora lo vamos a ver, porque en realidad lo que pasa es que N se te van pegando, entonces han dejado al cubo. ¿Está? Pero digo, o sea, la parte que perturba L2, la métrica L2, es chiquita. Pero en métrica uniforme sí hay que tener cuidado con lo que decimos. En realidad son todos los coeficientes menos el último, ¿no? Pues te queda la cantidad de bolas por la medida de la bola, que es epsilon la D. Sí, o sea, en un turno de 0 vas a tener problemas y tenés que, si querés aplicar el polinomio ese, vas a tener que hacerlo de un valor positivo, por lo menos en métrica uniforme, un valor positivo en adelante. Si querés aproximar la B sub n y querés que te dé razonablemente bien. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿cómo estimamos el alcance de un conjunto? Esa es una primera parte. Entonces, para eso usamos un resultado que dice que el alcance es equivalente
un trabajo del 2019 que está bastante bueno. Si yo agarro todo par de puntos a menos de 2R, la distancia en el conjunto es menor o igual que esto es el arco de la circunferencia esa. Entonces, el máximo de los R que admiten que el arco, o sea, que la distancia del conjunto es menor o igual que el arco, o sea, lo que está en azul, ven que es menor, lo que está en el arco es en negro. Bueno, el máximo que yo puedo agrandar ese R con esa propiedad de que siempre que me agarre 2 puntos a menos de 2R, entonces, eso es el alcance. Es una equivalencia que ellos lo probaron, es bastante intuitiva, digamos, porque tiene que ver con cuánto te puedes curvar ahí adentro, ¿no? Digo, hay una idea de que es bastante intuitiva. Esto que está acá es solamente el arco ese de circunferencia, es una manera de medir el arco, el arquito negro. Entonces, ¿por qué esto es fundamental para estimar el alcance? Y bueno, si uno tuviera una muestra, hace plugin, dice, bueno, esto lo estimo de alguna manera. La distancia entre 2 puntos de un conjunto lo puedo estimar, por ejemplo, usando un grafo adentro del conjunto, un grafo suficientemente, o sea, no puedo tomar unir aristas a lo loco, tengo que unir aristas que estén cerca. Entonces puedo estimar esto y después puedo comparar. Entonces el supremo de los R, al que para todo para el punto de la muestra, siempre que estén a menos de 2R, la distancia en el grafo es menor o igual que esto, es un candidato estimador. ¿Se entiende? Es hacer plugin acá nomás. ¿Subestima o...? Sí, en realidad no es el candidato que nosotros vamos a usar, hay que tomar un... no es exactamente, pero lo que veo es que esta definición ya te da una idea de cómo hacer plugin acá adentro. Después hay que atoquetar un poco las cosas para no hacer una subestimación o una sobreestimación. De hecho, el estimador que tenemos nosotros sobreestima por un factor que tiende a 0. Pero hay muchas variables. Pero se entiende por lo menos por dónde viene la movida. Entonces, la sugerencia, que no es lo que vamos a hacer, pero se parece muchísimo, es el estimador de la distancia, es el supremo de los R, que para todo para el punto de la muestra, siempre que estés a menos de 2R, alguna estimación ahí tenés que ver cómo lo estimas. Ahora, la pregunta del millón es, bueno, ¿cómo estimo esto? ¿Está bien? Y ahí es donde nos ayuda un teorema que tiene que ver con aproximaciones en grafos donde unís chiquito las cosas, digamos, donde unís puntos que estén a menos de un epsilon que tomás adecuadamente. Entonces, primero una definición medio básica, digo, si yo tengo un conjunto de puntos finito, cualquiera, un tipo que es una muestra, y agarro un conjunto de vértices, o sea, los tomo como los vértices y puedo definir la distancia en el grafo como la mínima poligonal, la suma de las longitudes de los puntitos que me unen en el grafo. ¿Está bien? ¿Se entiende? O sea, tengo 2 puntos, tengo el grafo que me los lleva de acá para acá y sumo esto con esto con esto. ¿Está? Esa es la distancia. ¿Quién te lo da? Bueno, ahora vamos a ver cómo construimos el SVN. Eso está asumiendo. Sí, sí. ¿Pones todas las aristas o no lo hay? ¿No? Te queda la arista también. Marchate. Pero está, en principio tengo un grafo con unas ciertas aristas, la distancia en el grafo es, miro los caminos en el grafo y me quedo con el más chiquito. Y eso lo escribís porque estás pensando en un... Claro, sí, sí, sí. Y además, obviamente, acá la pregunta que hace Nicolás es lo más importante. Bueno, ¿quién es el SVN? Entonces, ¿cómo vamos a tomar el SVN? Y bueno, hay que tomar una sucesión adecuadamente que tienda a 0 de manera adecuada, y el grafo van a ser van a ser los vértices y todas las aristas, o sea, 2 puntos van a estar, van a ser una arista de ese grafo, y solo si están a menos del epsilon n, que obviamente va a tener que irse a 0 adecuadamente. Entonces ahora el dibujito se convierte en esto. Voy a tener que comparar. Ahí no se ve, pero hay una especie de coso en verde ahí, y es la distancia en el grafo. Este es el arco y este es el
es lo que desconozco, ¿no? Entonces lo que desconozco lo aproximo por ese caminito y cruzo los dedos para que eso funcione. Bueno, en eso nos ayuda un teoremita que en realidad es un refritado de... Nosotros lo probamos con alcance, pero ya estaba probado en una variante ahí muy... Pero si tenés un conjunto compacto, geodésicamente convexo, quiere decir, dado dos puntos, hay una geodésica que los une, o sea, hay una curva minimizante de distancia. Si tenés alcance positivo, entonces, el epsilon que te tenés que tomar tiene que ser tal que la distancia de Hausdorff entre la muestra y el conjunto sobre epsilon n se vaya a cero, o sea, no tenés que tender a cero más rápido que eso, y tenés un par de desigualdades que son un golazo. ¿Qué dicen? La distancia en el grafo, si vos agregás esos puntos, es mayor o igual que la distancia en el conjunto por un 1 menos epsilon cuadrado, olvídense de las constantes, menor o igual que 1 más algo que depende de este cociente por la distancia en el grafo. O sea que esto lo tenés acá por arriba y por abajo, por la distancia en el grafo. ¿Está bien? Y eso es uniforme para todos los puntos que estén en el conjunto. ¿Está bien? ¿Lo mostraron ustedes eso, Alejandro? Esto sí, pero la idea es en realidad... ¿Los tenés ampliados uniformes? ¿Eh? ¿Los iniciantes tenés ampliados uniformes? No, acá no hay aleatoriedad en realidad. En este teorema son un conjunto de puntos cuya distancia Hausdorff se va a hacer. Podría ser una muestra uniforme, podría ser la muestra con la distribución que quieras, pero igual este teorema es sin aleatoriedad, es un conjunto de puntos. Necesitas que esto se vaya a cero, pero no tenemos. Perdón, bueno, no precisás que eso vaya a cero. Precisás que n sea suficientemente grande para que... En realidad precisás, sí, que esa distancia... O sea, esta distancia vale para n suficientemente grande, tal que, por ejemplo, epsilon n sea menor que 2r0. Sí. Sí. Hay varias variantes. Sí. No, esto en realidad es un refrite de un trabajo. En realidad hay varias versiones. Catherine tiene su versión propia, donde para este lado le aparece una mejor cota, pero para este otra peor. Después, esto lo sacamos cuando Patu dio una charla acá. Y él mencionó, él trabajó con estas aproximaciones con la distancia de Fermat y no sé qué, y él lo hacían en variedades con la curva, o sea, ahí aparecía la curvatura y no sé qué, y digo, pero esto se puede reescribir con el alcance y no perdemos nada, y es básicamente traduciendo la parte donde dice curvatura por el alcance y haciendo así con cuidadito, pero no es demasiado complicado. Hay otras versiones similares. Catherine, para estimar la distancia de Fermat en una variedad, usa cotas parecidas. ¿Está bien? ¿Estamos bien? Espectacular. Este es nuestro estimador, donde se parece mucho al que les contaba inicialmente, solo que acá aparece un factor que es, bueno, no comparo distancia en el grafo menor o cualquier cosa, sino igual que 2R por algo un poquito menos ese que tenía. Este es el estimador, que es básicamente la misma idea que aparecía inicialmente, solo que acá aparece esto, ¿está? Para que nos den las cuentas, básicamente. Y lo que se obtiene es este estimador está mayor o igual que el Rich, menor o igual que el Rich sobre 1 menos epsilon n. ¿Está? Hasta ahora, hasta este trabajo era el Rich con una muestra, el Rich en general de un conjunto cualquiera. Esta es la única propuesta que había. Hay algunas propuestas para el caso particular de variedades que las iba a mencionar, pero se me va el tiempo. Pero nuestro teorema dice esto, que esto también es para n fijo, o sea, acá no hay aleatoriedad. Donde sí hay aleatoriedad es si tu muestra es ID de una distribución estándar. Estándar quiere decir que
no tenés pinchos, o sea, aparecido, la medida de la bola es mayor o igual que una constante por la medida, o sea, la P sub x de la bola es mayor o igual que una constante por la medida de la bola. En el caso de que la P sub x sea la medida del evento, impidiendo es tener un pincho demasiado agudo en el conjunto. Y no, es una restricción de forma que en estimación de conjuntos es casi inevitable a la hora de obtener tasas. ¿Por qué? Porque bajo estandaridad se conoce a qué tasa tiende la distancia de Hausdorff. Acuérdense que aparecía el dichoso tau sub n, que era la distancia de Hausdorff entre la muestra y S sobre el epsilon n. Bajo estandaridad y conjunto compacto, tenés una tasa para esto, entonces te dice cómo tenés que elegir el epsilon n. Por eso es la estandaridad vive y lucha en todo esto. Bueno, y aparece la tasa, que es relativamente lenta, pero bueno, funciona. Esto es lo que refiere al estimador del Rich clásico. Hay otras opciones, en el caso de variedades, son bastante más complicadas porque hay unos trabajos de unos franceses, Amari, Lebrard y demás, que estiman la variedad, estiman los tangentes y ahí, o sea, se vuelve un puterío. Básicamente. ¿Qué, perdón? Cualquier cosa que tienda infinito. Lo que pasa es que precisás un orden un poquito más grande que 1 sobre 3D. Entonces le encajé un beta n ahí que tiene infinito. La cosa sea un poquito más grande. Como de convergencia es casi log n sobre n a la 1 sobre 3D. Se podría haber puesto. Ahí va. Pero bueno, lo escribimos así, nos lo aceptaron, gente generosa. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora. ¿Y eso quién lo hizo? No, esto nosotros. Leo, Ricardo y yo. ¿Podés verificarlo? ¿Se das cuenta? No, porque me parece que decir, esto lo hizo. No importa eso, cacho. No importa. Digo, no sé. Bueno, sí, si querés. Está así, esto lo hicimos. A lo sumo pones una inicial, ¿no? Teorema. No, pero ni siquiera sé escribirlo. Bueno. No, lo interesante es que es el estimador del Rich con una muestra de adentro que hasta ahora no había. Para el caso de variedades, haciendo una pequeña corrección, anda bastante bien. De hecho, le dan a... Hay una propuesta, ya te digo, a Amari le dan, la primera propuesta que hicieron es, bueno, supongamos que conocemos los tangentes, entonces te damos un estimador del Rich. Entonces uno ahí se queda, digo, ¿quién te da la estimación de los tangentes? Después hay otro trabajo posterior, del Benefield y no sé qué, donde dicen, no, para estimar los tangentes, estimar la variedad, puedes estimar los tangentes y te queda un choclo de cosas. Para el caso de variedades tienen, pero faltaba el caso de conjuntos son variedades. Una observación que el resultado de consistencia sin tasas es universal. Sí, esto es universal. Solamente, bueno, acá de hecho ni siquiera tiene que ser una muestra, es un conjunto cuya distancia de Hausdorff es 0 y no le pedís nada. Y acá le pedís a estandaridad y Rich positivo, que no implica estandaridad, lamentablemente. Bien. Si tenés una densidad acotada, Sos más feliz todavía. si no, es eso, independiente y independientemente distribuido. La densidad acotada garantiza que el conjunto, que la distribución sea estándar, porque esta cosa. Ahí precisarías que el conjunto sea estándar respecto a la media LB. Eso es sobre la forma del conjunto, no tanto sobre la... Sí, a la distribución no le pedís. Bueno, más o menos, porque la estandaridad es una restricción sobre la distribución también. Claro, porque la relación del volumen de la bola. Sí. Pero está muy fuerte la geometría del conjunto. Es un interplay de las dos cosas, porque vos en un círculo, por ejemplo, podés tener una distribución que te da estándar, si va decreciendo la... Si no hay puntos en una zona... Marchaste. Y si tenés una cúspide, pero tenés una densidad grande ahí...
Bueno, para nuestro tema, o sea, eso hay que ver si la densidad grande es tal que cuando integrás, superás esto, no tenés problema. Pero no. Es una densidad que va infinito, ¿no? Sí, si se va infinito, bueno, en esa entrante, ¿no? Podría integrar, o sea, no es seguro que siempre que se te vaya infinito se te cumpla esta cantidad. Trabajo sobre si me deja. Cuando nos salga se lo cuento. Con el Leo y con Bea. Bueno, vayamos a otro alcance. Esto lo definimos con Antonio. ¿Qué es lo siguiente? Si el alcance es R, vale esta expresión polinomial. La pregunta es, ¿vale esta expresión polinomial aunque el alcance no sea R? ¿Por qué eso es importante? Porque si vale esta expresión polinomial yo puedo estimarle los coeficientes y los coeficientes tienen información del conjunto. Por lo menos los dos primeros. Entonces, lo que nos propusimos es, primero, estudiar cómo es esta función, independientemente de la hipótesis de alcance. Estudiar, bueno, esto ya hay trabajo, no es que nosotros... Lo que nosotros definimos fue el polinomial Rich, pero el estudio de la función de volumen es de larga data y es poco lo que se sabe, o más o menos. Y pasan cosas muy patológicas. En dimensión 2, esto es polinomial para todo epsilon, sí, solo si el conjunto es convexo. O sea, si dilatado te queda un polinomio, de grado, bueno, acá sería m sub 2, todo epsilon, esto te pasa sí, solo si es convexo. Pero no es cierto para dimensión mayor que 2. Ese es el resultado. Y hay unos ejemplitos lindos que ahora se los voy a comentar. Después, existen conjuntos para los cuales esto es polinomial para todo R, pero el Rich es 0. ¿Está? Ejemplo, dos bolas tangentes en R3. Si haces la cuenta, te queda polinomial y tiene Rich 0, porque ¿lo ven ese Rich 0? Está, espectacular. Después nos metimos a estudiar, bueno, qué condiciones de forma varían lo del volumen por una convexidad, marchaste, y la convexidad más débil de la convexidad es que en un punto del borde puedo poner un conito de un ángulo fijo y de altura fijo. Por lo tanto, sí. Y más débil que Rich. Sí, mucho más débil que Rich. Sí, si vale lo del Rich, empezamos a ver, bueno, ¿cuánto tenés que debilitar para que siga valiendo esto? La cono-convexidad no alcanza. Ya función de volumen no es polinomial, porque si no estábamos estudiando el conjunto de conjuntos vacíos de que no tiene ningún interés. Eso basta para ver, no sé, cualquier cosa que sea que está en el menos x cuadrado. Esto y esto no te queda polinomial. Si tenés una entrante como muy aguda, no te queda polinomial. Estás y no te queda polinomial. ¿Está bien? Después, lo que les decía, si es polinomial, sigue valiendo esto. Esto es muy fácil de ver. Y la pregunta... ¿No queda polinomial en un grado o queda polinomial de mayor grado? Perdón, no es polinomial. No, acá en este caso... Ahí está claro que perdés volumen, ¿no? Digamos, porque está muy cerca y... Bueno, en el caso del cuadrado capaz que no, pero podrías poner e a la menos x. O sea, podés hacer que no tenga polinomial de ninguno. En el caso de x cuadrado, hice la cuenta, pero seguro no es polinomial de grado 2. Pero podría ser, no esa palabra la dice. Pero seguro le podés una exponencial ahí que haga... No, eso, ¿qué tipo de funciones pueden hacer volumen? Bueno, eso curiosamente es bastante poco. Hay un trabajo de un tal Stacho, que prueba que la función de volumen es absolutamente continua. De hecho, la podés escribir, la denotan como b de t, la integral de tau a la d por una función monótona diferencial de tau
esto entre un epsilon más b de 0. El loco prueba esto. O sea, no es totalmente continua, sino que tenés forma que tenés. Esto es monótono. ¿Tá? Y no se sabe mucho más. Por ejemplo, no está claro que siempre sea derivable. No va a ser derivable siempre. ¿Cómo eso da un polinomio? Y bueno, para el caso de que ¿no? Te queda, por ejemplo, 1 más 1 sobre tau a la d menos 1 más constante, perdón. C sub 1 más C sub 2 tau a la d menos 2. Alfa. Esto sería el alfa para que al producto, cuando integres, te quede un polinomio. Polinomial en epsilon. Sí. No, T. El epsilon que... El epsilon es porque él prueba que para que valga este... Es B de epsilon, tengo que poner. Para que valga esta expresión, tomarte un valor estrictamente positivo. Porque en 0 tenés lío. Pero igual, cuando vale la expresión polinomial alfa, es muy fácil. Es cuando tiene que quedar un polinomio, o sea que te quedan cosas de esta manera. Capaz que acá te queda 1 sobre... Este término no está. Justo antes de ello, o sea, a partir de 0 es como que... No, Sí. como ya está suavizado, ya empezó a acordar. Sí, igual la función de Weber, él prueba que es derivable de CTP y después hay otros trabajos un poco más recientes que te dicen que, por ejemplo, que la derivada de la función de volumen también para casi todo T te da el perímetro del conjunto. El perímetro me refiero a medida d-1 dimensional de Minkowski o los de otra. Eso es otro trabajo de Rataj y Winter del 80 y pico. Pero no hay demasiado de esto, del estudio de cómo es la función de volumen y sobre qué tienen volumen polinomial, es casi que null, excepto este loco que probó que es convexo sí, solo sí, vale para todo R en dimensión 2, ejemplo, no vale para dimensión mayor que 2. ¿Está bien? Por tirar polazo, si pones un fractal autosimilar, supongo que se conoce que te da, ¿no? ¿La función de volumen? Sí, digo, como que la calcular para la dimensión de Harvard, debe ser algo. No tengo idea de qué es lo que da. Capaz que estoy viendo. Seguramente no te quede polinomial. No, por eso no, quería saber qué tipo de función. Hasta ahora te puedo decir esto y la generalidad no hay mucha cosa. Por decir el canto, lo puedo, pero Ahora, ¿no hay hipótesis sobre la forma de la frontera? No, el loco prueba que la función... O sea, La pone a que el positivo. sí, ponele. Pero no hay mucho, o sea, ya te digo, este trabajo, otro que es este es del, no me acuerdo, el 50 y pico, no me acuerdo cuándo es, este es del 2017, en el medio no, hay 2 o 3 cosas y no hay mucho, y son problemas difíciles porque, bueno, ahora los convenzo, pero está, bueno, vayamos a el problema en cuestión que nos interesaba a nosotros, es estimar el valor R tal que este es un polinomio de grado de lo sumo D para todo epsilon en un intervalo 0R. Y le llamamos polinomial reach a eso. ¿Hasta cuánto puedes dilatar y seguir manteniendo la propiedad de tener volumen polinomial? Ese es el polinomial reach, ese es el que queremos. Y lo queremos estimar porque, en particular, nos pagan. Porque podemos estimar el coeficiente. Pensé que qué tipo de trabajos. Bueno, en principio cuando existe, o sea, no sabemos muy bien cuáles son los conjuntos que tienen polinomial reach. Pedimos como hipótesis para nuestro algoritmo es que exista ese valor. Y tenemos algunos ejemplos donde existe ese valor y otros donde no. Por ejemplo, acá. Miren qué lindos dibujitos. Todos estos tienen alcance polinomial y ninguno de ellos tiene alcance clásico. ¿Tá? Acá no tenés alcance clásico, tenés 2 proyecciones. O sea, te alejás de acá, tenés 2 proyecciones. El viejo y querido, el Pac-Man, la unión de 2 bolas que le decía, y esto que está acá. De hecho, estos tienen volumen polinomial para todo R. O sea, el polinomial reach acá es más infinito.
Acá tiene que ver con el ángulo, por ejemplo, si este ángulo fuera 90 grados, es 1. Y tiene que ver con el ángulo. Acá es polinomial y tiene que ver con cómo es esta entrante acá. ¿Qué es el tercer y cuarto? Es un mejunje, en realidad es, agarrás una recta, esto es una construcción general que hace Hevelin, el que prueba que convexo sí solo sí vale, que dice, si vos te agarrás un subespacio de dimensión menor que D y dilatás ese conjunto, vas a tener algo con volumen polinomial. Entonces, acá lo que hay es un segmento, imagínate R3, donde tenés un punto y un segmento. En R3, lo dilatás y lo que te queda es una bola y este coso. Algo así. Bueno, entonces tenemos algunos ejemplos. El Pac-Man es un... De hecho, bueno, está. Este parecía ser un ejemplo bastante sencillo, ¿no? Digo, sin embargo, trabajo por lo siguiente. Bueno, esto es un poco lo que les decía del trabajo de Beatriz Patero y Antonio, que se puede aproximar uniformemente, siempre que te tomes algo estrictamente positivo, y esto probamos nosotros, que esto es bastante fácil. Digo, se puede estimar en L2 a una tasa que depende de la distancia de Hausdorff. Lo que sucede es que B sub n como estimador de B no es demasiado bueno, porque cuando dilatás la muestra, este conjunto son 2 cuadrados, una muestra en cada uno, uniforme ahí, y dilatás. En azul es un dilatado y en naranja es otro dilatado. Y ven que a medida que dilatás, vas perdiendo. O sea, el B sub n siempre es menor o igual que B. Vas perdiendo. Que tengas el resultado, a la hora de aproximar por un polinomio B sub n, es delicado el problema. Porque a medida que dilatás más, es como que vas perdiendo bastante. Y de hecho en el Pac-Man es todavía peorcito. Ven que perdés bastante más. Por un efecto de borde. Sí, es por un efecto de borde. Sí, pues, o sea, lo que pasa es que el dilatado del conjunto como estimador dilatado del conjunto es bastante malo. ¿Cómo tenés una tasa, un mínimo una tasa de corrección, no conoces? Para esto, no, está acotado por la distancia de Hausdorff. No sé cómo estimarlo, sería la medida de la diferencia entre el dilatado del conjunto y la... Pero ¿cómo estimarlo? Porque además hay que entender que todo esto es sin restricción de forma más que pedir que el volumen sea polinomial. O sea, eso es mucho menos restrictivo que pedir alcance. Entonces, si vos querés hacer una corrección de borde o una corrección, pero la única hipótesis que tenés es que tenés volumen polinomial, entonces, que además no sabés lo que es, entonces la corrección natural que sería tomar la diferencia simétrica, o sea, restale, o sea, ¿cómo estimás eso? ¿Cómo estimás cuánto te está sobrando cuando en realidad la restricción simétrica que tenés no la no la entendés demasiado? Está el ejemplo ese de casa, ¿no? Corregían para estimar el volumen, a lo mejor eso te puede dar una idea. Ustedes mismos ocuparon acá corrección. Sí, pero... Sí, eso es para corregir cuando en el caso de eso sí, no sé cómo lo vamos a aplicar acá, pero puede ser. Igual no nos sirve eso, o sea, ahora les voy a contar por qué. En realidad tenemos un problema más grave a la hora de estimar el polinomio de Rich. Un problema. ¿Qué es el F sub n? La distancia de Hausdorff debería ser, sí, a veces le pongo Aleph y a veces, perdón. Sí, es la muestra. Perdón. Entonces, tenemos estos resultados que se pueden aproximar por el polinomio que si uno conociera el R, que eso es el trabajo que hace, lo que hace Antonio y Bea, es cómo aproxima el polinomio por el argumento que minimiza, o sea, el mejor polinomio que te aproxima a la empírica. Y ellos prueban que esto converge
en L2 y uniformemente cualquier intervalo que no contenga el 0 a el verdadero polinomio. De hecho, la cuenta es muy fácil, porque la diferencia entre el mejor aproximante de B sub n siempre es menor o igual que un polinomio menos B sub n, ¿no? Porque este es el mejor. Esta cota sale de que esto es el mejor aproximante en L2 de esto. Esto es otro polinomio, entonces esto simplemente... Y bueno, nosotros probamos que es pero igual ellos prueban que esto se va a 0, pero está. Entonces, podés aproximar esto. A este polinomio B es el verdadero. Sí, B es el verdadero. Entonces, lo que te está diciendo, bueno, vos podrías aproximar, o podrías no, podés aproximar a B a través de estos polinomios. Ahora, a la hora de detectar, eso asumiendo que el Rich es conocido porque, o sea, a la hora de estimar hasta dónde la expresión polinomial, vos lo que tenés es esto, no tenés esto. ¿Ah? O sea, lo que podés calcular es esto no lo podés calcular, sabés que es de esta tasa. Pero lo que nos estaba pasando, y ahora les cuento, en realidad al final, a las cansadas, digamos, con un algoritmo que anda, es que esta aproximación polinomial es mucho mejor, es de una orden mucho mejor que esta. Por lo menos si te parás suficientemente lejos de 0, si te parás un poco lejos de 0, esto es mucho mejor que esto. Pero, eso es algo que va a aparecer, o sea, esto es de un orden más chico que esto. Esto nos hace un problema a la hora de estimar el polinomial Rich. Y una observación importante es que en realidad a nosotros no nos interesa tanto estimarlo, sino subestimarlo. ¿Por qué? Porque si vos tenés una subestimación del polinomial Rich, es esto, lo estimaste hasta acá. Tu estimador, le erraste ahí, no importa. Ajustá el polinomio acá, igual vas a poder estimar los coeficientes. No necesitas realmente, o sea, cuanto más cerca estés, mejor te van a... Pero con una subestimación te hay que estimar los coeficientes, porque el B es polinomial hasta acá, entonces es polinomial acá. Entonces ajustá acá y ya está. Entonces con una estimación ya bastaría. ¿Ah? Les muestro esto para que vean que el problema con esto dijimos, está alargada, tiramos acá. Acá tenés la función B es el dilatado del conjunto. Por eso puse acá, no se ve nada. Esto es en el Pacman. Esto es el dilatado del conjunto. El Pacman es de ángulo recto, tiene Rich 1. En azul, la B sub n. Yo quiero que alguien me diga acá mirando esto, que acá hay un cambio de un régimen polinomial a un régimen no polinomial. Nada. ¿Se entiende lo que digo? La B acá es polinomial. Y esto está calculado, es la ecuación. Sigue siendo, ¿qué es lo que le pasa a la B? Es derivable en este punto. Entonces nos mata porque querés detectar un cambio de polinomialidad, pero encima acá es derivable. Pero si que a la izquierda no es un polinomio. A la izquierda es un polinomio. En el caso del Pacman, a la izquierda es hasta 1. A la derecha es algo que no es un polinomio, pero tiene la misma derivada. O sea, es derivable en ese punto. Detectar un cambio de pasar de algo polinomial a algo no polinomial, cuando encima tenés la misma derivada. No, porque la derivada no te dice nada, porque tiene la misma derivada. Pero ¿para qué la derivada? Bueno, lo que pasa es que a priori no sabes si la B tiene derivada segunda. Es derivada STP, pero no sabes si tiene derivada segunda. Entonces, la ecuación anterior es, dos lados el mejor polinomio aproxima muy bien. Esto es bastante más chico que esto, sí. No, pero digo, además, está muy cerca. Sí, esto es bastante... Sí, pero igual esto sigue siendo un orden más chico que esto. Esto es 10 veces más... O sea, en todas las simulaciones que haces, esto lo aproximás bastante bien. Sí, aunque si vos te alejás un poco razonablemente de muestrales... ¿Podés poner privadas? Sí, pero lo que pasa es que la definición de volumen polinomial no te garantiza que vos tengas derivadas. Entonces queríamos hacer algo también lo más general posible. Entonces acá no se ve nada y nos dio
hicimos 1000 intentos de algoritmos hasta que llegamos a algo que funciona, más o menos. Pero bueno, esto era para ver qué tal. El problema en el caso del Pacman es difícil. Vos de ahí querías estimar el reach. Querés estimar hasta dónde vale la expresión polinomial. Pero como tiene la misma derivada, casi que no lo vas a ver. Y más, estimar una subestimación ya te alcanza. Pero está, el dibujito para convencerlos, y espero haberlos convencido de que es un problema a geómetro difícil. La transición base no parece tal. No parece No, tan. no es al ser derivable. Entonces lo que nos pasó es que. Entonces, llevando por materia. Una burrada. Si, a ver, si un polinomial es muy parecido a un polinomio, Sí. a lo que pasa es que no sabes cuán parecido es un polinomio. Bueno, Analítica, bueno. en el caso del Pacman, ya te digo, mantiene la misma derivada. Vas a hacer otra cosa. ¿Te demonizaría? Que no, sí. A la hora de estimar los coeficientes y todo eso, sí te estropea bastante. Pasarte, te estropea. Te estropea las estimaciones. Y de hecho, subestimar también te estropea. Tenés ese problema de que estimar ahí algo en un intervalo demasiado chiquito, tenés ahí un problemín. Pero bueno, está. No digo, no sé, ponele que digo que se transforma en analítica, pero al final el polinomio los primeros son casi iguales. El final te sigue sirviendo, por más que no sea. Sí, Porque si solo aproximo los de primero, que son los que se parecen. sí. Digo, que cambia radicalmente. Puede ser, sí, el caso del Pacman cambia. Mantiene la derivada, pero después. No me acuerdo, pero creo que cambia radicalmente. Ya, pero ustedes vieron Sí, sí. Klein ves que tiene solo derivada continua, derivada primera, derivada segunda continua, no falla la derivada tercera. No, en el caso del Pacman falla con la derivada segunda, ¿no? La segunda derivada falla. Bueno, entonces tiramos con un montón de algoritmos, porque ¿qué pasa? Es muy fácil pensar en un algoritmo, ahora les cuento. Con algoritmos, los términos. Es fácil pensar en algoritmos que funcionen, pero después lo ahora, pero después cuando lo vas a probar la consistencia. ¿Por qué digo que es fácil? Uno a lo bruto, ¿no? Tengo el R, no lo conozco, tomo una grilla. R1, R2, R3, R4. Y digo, ajusto a ver si viene acá. O sea, tomo el polinomio que aproxima acá y el polinomio que aproxima acá. Lo siguiente cosas. Cuando yo me paso, esa es una primera propuesta. Ajusto acá, tomo el cociente. Ajusto acá, tomo el cociente. ¿Qué es lo que le pasa? Cuando ajusto acá un polinomio a algo que en este tramo no es polinomial, la norma no se va a cero. ¿Entiendes? Si yo ajusto un polinomio a b sub n acá, como b sub n tiende a b, ajusto un polinomio acá a b sub n, la norma del polinomio ajustado a esto menos b sub n no se me va a ir a cero. ¿Está bien? Porque acá no hay una parte donde no es polinomial. Entonces va a quedar constante sobre c, se va a infinito. Voilà. Quédate con el primer momento donde esos cocientes son grandes. ¿Se entiende la idea? O sea, toma una grilla y divido justo acá. En un momento voy a detectar un valor. Esto es constante, esto es chiquito. Está, eso en la práctica. Este es el primer término que vos calculás, la norma L2 de la diferencia entre PN y el estimado. Cuando digo ajusto, tomo el peso n d que minimiza. ¿Qué es eso? Ajusto acá y hago el cociente. Cuando me paso del polinomial debería detectar algo que se va a infinito. Eso en la práctica da bastante bien. Lo que pasa es que es difícil probar, no nos salió. Acá en los sucesivos intervalos. Tenés R2, R3, ponele todo así, acá tenés el polinomio de Reich, R50. Cuando haces sobre esto, te garantiza que estos ajustes no se te van en infinito. En la práctica no pasa eso, pero es difícil. Tenés que ver
a esto acá, ¿por qué no te puede pasar que acá te ajuste mejor que cuando haces un ajuste acá? ¿Entendés? Y es complicado, o sea, porque además querés una cota, ahora cuando haces esos cocientes precisarías una cota inferior, y típicamente el paper de estimación por polinomios, Bernstein, estuvimos revisando otros teoremas, tenés una cota, depende del módulo de continuidad, pero bueno, está. Sí, pero, o sea, no cocientes y querés controlar superior este cociente, no te sirve tener una cota superior del denominador, tenés que precisar una cota inferior. Entonces, lo que nos pasaba es que no podíamos probar el denominador, no se te puede atender a una tasa más. Si tomás diferencias o mirás lo que no alcanza. Bueno, tenemos una veintena de algoritmos. De 10 sabemos probar la consistencia, pero no andan muy práctica. Otros 10 no sabemos probar la consistencia, literalmente 10, los iba a numerar acá, pero es demasiado. Y al final, podridos, dimos con uno, que es el que les voy a contar, que da más o menos en la práctica y sabemos probar el teorema. Que es, cuando uno lo mira y dice, ah, esto es sencillo, ¿por qué no se te ocurrió antes? Bueno, porque probamos 20 antes. Suponete que tenés la grilla, suponete que tomaste el último suficientemente lejos como para incluir el polinomial rich. Acá está suponiendo que es finito, ¿no? Y te tomás un no sube. Entonces, el algoritmo es tan simple como, bueno, puede ser un parámetro que es, esto puede ser cualquier valor mayor que el grado, lo puedo tomar ahí. Y el algoritmo hace lo siguiente. Miras, perdón, estoy mirando desde cero. De ahí para adelante. Tengo 1, el J3, así. Entonces lo que voy a tomar es el cociente de I sub ajuste en I sub 1 sobre el ajuste de acá para adelante. ¿Ah? Todo así, el ajuste en I sub 2 sobre, perdón, ahora venía el paso inicial del algoritmo, pero digo, el algoritmo ajuste acá B sub n y lo divido sobre el ajuste acá. Y lo divido acá, y en algún momento lo que pasa, lo que podemos probar, ya anda más o menos bien en la práctica, es que cuando ajustás y te pasás, acá estás teniendo un 0 sobre una constante y es ajusto el polinomio acá, ahí va, esto te queda 0 sobre la constante, ahí va, y cuando me paso, entonces tengo constantes, se me tiene que ir a un valor mayor que 1, no sé si no estoy tomando los cocientes al revés, que cuando estoy acá me queda algo, déjame ver, es más, no sé si no lo anoté mal en el paper, ahora estoy pensando. Cocientes esos, olvídense el punto inicial que es. Entonces todos los cocientes en I sub I, ajusto acá, esto debería dar chico sobre el ajuste acá que debería dar grande, y en un momento, ahí va, y en un momento detecto el cambio porque me queda grande sobre grande. ¿Y el chiquito cuál fue? Puedo ajustar, ¿por qué hace el L? Porque si yo pongo polinomios de grado 2, no veo nada. Entonces, ¿dónde voy a parar? Cuando vea un valor mayor que 1. Porque todos estos van a ser chiquitos. Cuando hace, sí.
pero eso depende un poco de cómo es el ajuste después de R, ¿no? Sí, estoy asumiendo, o sea, asumiendo que hay reach polinomial hasta R, entonces el ajuste que haga de R en adelante, o sea, lo que digo es, tengo el R acá, vengo mirando este intervalo I sub 1 sobre de acá en adelante. Cuando este valor me va a quedar chico. ¿Por qué? Porque esto es grande porque agarro una parte no polinomial. Cuando yo me acerco acá, tengo un valor chico, un valor grande, no hay problema. Cuando me paso, tengo un valor grande, porque acá no es polinomial, dividido otro valor grande. Y ahí es donde el truquito de permitirle al denominador aumentar el grado hace que ese ajuste sea lo suficientemente bueno como para poder captar la parte del polinomial Ya ahí. tenés un polinomio de grado mayor, te ajustás bien. Tenés algo que lo ajustás bien con un polinomio. Rich. Sí, que no necesariamente tiene, después del rich, tenés algo que lo ajustás bien con un polinomio de grado mayor. O sea, que no tiene por qué ser polinomial, pero lo que el L acá juega un factor fundamental porque te dice, Eso ustedes lo están haciendo con el pack. en realidad lo hicimos con el Pacman, el punto más difícil que encontramos. Después tenemos otro que es la unión de cuadrados, porque cuando deja de ser polinomial tienen distintas derivadas. Geométricamente, la unión de cuadrados, si esto... La pregunta es que te des cuenta depende un poco cómo es del otro lado. Sí, sí. El Pacman es el punto más difícil en el sentido de que... Claro, el Pacman es el conjunto más difícil en el sentido de que mantienen... Acá la derivación, la derivada... Entonces, de detectar. Pero vos del otro lado le subís Le subo el grado. subís el grado para que medio que ajuste igual cualquier cosa. Que ajuste bien de acá. Que logres acá y acá vas a ajustar algo que precisás que, o sea, precisás que te lo ajuste bien, digamos. Por eso es Esto más mucho más grande el L. sí, sí. No necesariamente cuanto más grande mejor, pero sí porque también te estropea los cocientes iniciales. Esto. Hay que tener cuidado porque te estropea los cocientes iniciales. Tomamos un L de 8 o 10. Este es el algoritmo, les muestro muy brevemente. El teorema dice que asintótica para n es un subestimador del verdadero valor. La práctica va muy mal, así que olvídate. Y no nos importa en realidad, con tener un subestimador, por lo que dije, está. Y además es constante para n suficientemente grande. Una pregunta, ¿y cómo es después de rematar? ¿Eso se usa o no? No, no pones hipótesis, acá no. Acá decís, hay un polinomio hasta R y no vale más de R. Es el máximo valor donde tenés una expresión polinomial. De ahí en adelante, lo que quieras. Puede ser otro polinomio. ¿Y no tenés algo que diga que el R sombrerito no es demasiado chico? De hecho, te queda, sí, el algoritmo te garantiza que es el paso anterior de la grilla. El paso anterior donde, o sea, vos te quedás, el algoritmo te dice, calculate esto C sub I, y cuando te pases de 1, mirá el paso anterior. Ah, o sea que también tenés Claro, tenés un problema, claro, si vos tomás una grilla muy grande, estás usando demasiado. Entonces van a aparecer, ahora les comento, depende un poco de la grilla, cuánto subestimás y cuánto te pasás. Porque el tema es que con una grilla muy chiquitita. Ahí los ajustes polinomiales te dan, tenés inestabilidad numérica, tenés un montón de problemas. Entonces los resultados son, Pacman, estos son 3 tipos de grillas, subestimamos demasiado, en otros no tanto. Esto que está acá es que en 1000 réplicas, 50 veces, esto para n igual 2000. Acá ya en 1000 réplicas, para esto nunca nos pasamos, para esto te da 10. Igual ven que es una subestimación bastante...
No, GR1 es grilla 1, grilla 2, grilla 3. O sea, variando la grilla esta. Porque la grilla depende mucho, o sea, si justo tuviste suerte y tomaste la grilla 0,95 hasta el siguiente, y bueno, ahí lo mejor. Entonces depende un poco de la grilla, o depende bastante de la grilla, pero sobre todo es bastante optimista en el sentido de que en 1000 veces, acá nunca te pasaste con 4000, y acá en 1000 veces, en estos nunca, en estas dos, en esta a 50, en 1000. Igual te alcanza bien para estimar los coeficientes. Y no los aburro más. Hay 3 grados. Entonces mejora de 8, esto es en el denominador grado 8, acá grado 10, no necesariamente cuando se va aumentando mejora. Hay una especie de U. Perdón, ¿no? Pero para que te dé 0.76, lo de la grilla, por bueno. No, lo que pasa es que te oscila, o sea, son 1000 réplicas. En una de las réplicas, capaz que. Pero tiene, o sea, cuando estoy viendo la longitud de la indexación. La longitud de las grillas acá son de 0,3, 0,2, 0,3. O sea, partís de un paso, es 0,1, ponele, y te vas moviendo a 0,3. Esa es una, la otra es 0,25. 35. No, con la mediana, mirá que hay poca variabilidad porque estás mirando valores en una grilla. Entonces, varía un poco. Quiero hacer una mención y agradecimiento especial al ChatGPT que me permitió correr esta simulación. En Julia me bajó un código de 14 segundos, se lo tiré al ChatGPT y le dije, mejorame, la verdad se lo venía contando al Leo y es casi milagroso, a 0,00. Y ese código lo había mirado Elilla y me ha dicho, wow, yo esto no lo sé mejorar, y se lo tiré al ChatGPT y me tiró un código cultural. No, le tiré una función que calculaba. No lo entiendo. Escribime el paper. Le tiré una función que calculaba el B sub n, que para eso tenés que tener una muestra. Vos al ChatGPT le diste el código. Sí, le di el código en Julia y le dije si se puede mejorar el improve the performance of this code. Me tiró algunas que no compilaban. ¿Se habla español? Sí, pero si le preguntás en inglés es más vivo. Sí. Y me tiró algunas que no compilaban, otras que hacían, hay que verificar qué es lo que te tira. Pero después de 15 minutos de hablar con él, le dije, vos, encará la vida. Versión 4, quiero aclarar que. Sí. Y me tiró una. Me bajó de 14 segundos, que era después de recontra optimizado. Le había preguntado a Lilla, vos, esto me está demorando. Imagínense 1000 corridas donde una función. El orden es primero Lilla, después al ChatGPT. Por ahora sí. Bueno, nada. Era eso lo que les contaba. Bueno, ¿alguna pregunta más? Manu. Preguntar al ChatGPT. Tengo una pregunta de mi tesis, Chola, pero te la hago después. Sí. Yo tengo la pregunta mala, que es la que te deben hacer los feliz. ¿Por qué no estimar los coeficientes si son objetos geométricos vinculados al soporte de tu densidad? Claro, lo que pasa es que estimadores de los coeficientes con la menor restricción que podés encontrar ahí en la vuelta es con C2. De hecho, nosotros tenemos un trabajo con puntos de adentro, lo menos que el estimador más light que podés, más light que pide menos es con la fórmula de Cross. Hicimos que al final terminamos pidiendo borde C2. Pedir que solamente tenga volumen polinomial es mucho menos. Incluye conjuntos como uno diría, vos, no le puedo estimar a esto. Y bueno, en la teoría no hay nada para esto, cuyo teorema te garantice, si tenés resultados que lo podés aproximar y no sé. O sea,
salvo con estas opciones. Y este es un conjunto bastante... Agarrar una imagen, pasarla a blanco y negro, suerte en pila. Por lo menos con métodos estadísticos. Yo que sé, la gente que trabaja con análisis de imágenes capaz que te hace otras cosas. Si tu dato es una imagen, seguramente va a poder hacer algo mejor. Pero con métodos estadísticos, tirando puntos o sea, es como lo más general que... Sí. Además, también pasó por estimar el conjunto y después Sí. una funcional del conjunto. Nosotros no pasamos por estimar el conjunto, la ventaja de... Sí. Bueno, la pregunta es pertinente, entiendo lo que dices, la pregunta es pertinente, obviamente, lo primero que decís está, ¿cómo la? Pero si tenés una muestra en la frontera, estoy bien. ¿Alguna otra pregunta? Está bien, está bueno, entendí. Bueno. Una cosa que hablamos de Ranchola es que uno no tiene una visión geométrica, uno dice, está, es ¿qué es el rizo? El alcance sí, el alcance polinomial no estoy seguro. El alcance polinomial de hecho no. No, si lo... No. Si queda flaco, sí. No, pero tenés estos problemas. No es lo mismo mirar, o sea, esto de que hay propiedades de volumen polinomial que valen en R2 y no valen en R3. Entonces, tener volumen polinomial en R2 no quiere decir que eso si lo incrustás en R3 tengas el mismo R. De hecho, creo que no va a pasar eso. Digo que pero si lo mantienes flaco, me imagino que lo otro estás agregando simplemente un engorde lineal en las dos direcciones. Por eso... Pero no, eso, nada. Sí, pero no pasa, porque en el ejemplo este de las dos puntos en R2 tienen el alcance y la distancia entre ellos. En cambio, si lo mirás en R3, dos puntos en R2, el alcance clásico o sea, es la distancia entre ellos. Y el alcance polinomial también. Perdón, te he dicho mierda de garganta. En cambio, si lo miro en R3, pasan a ser, si dilato eso, pasan a ser dos bolas cuyo alcance polinomial es toda la recta. No es lo mismo mirar en R2 que en R3. Porque cuando vos dilatás en dimensión más grande es como que se te compensan las cosas. Yo creo que lo que pasa es eso, el salto de dimensión ahí. O sea, uno dice, ¿por qué dos esferas tangentes son polinomiales en R3 y dos discos en R2 no? ¿Está? Porque cuando vos dilatás, yo creo que la intuición es como que en R3, cuando dilatás tenés más dimensiones para dilatar y eso te compensa para que te quede polinomial. Sí. Es la intuición geométrica que... Si había algo de es capaz que es cierto, si tenés un conjunto de R3 y lo proyectás en su espacio alrededor, capaz que sigue volviendo con arriba, sigue siendo volviendo con abajo. La pregunta es más libre en el sentido de que capaz que ver el mismo objeto en otro lugar podría decir algo. Bueno, ahí ya te digo, están estos resultados que te hacen un quiebre extraño. El problema de la caracterización de los conjuntos que tienen, eso para Federer, que se murió, ¿no? Sí, Ahora me acordé que en el libro Falcon, del fractal, hay
¿Sí? Están todos juntos ahí, tipo general. Jugaba al tenis. De nuevo. Ahora Valeria. Valeria Goicoechea. Valeria Goicoechea. ¿Puedo venir todavía? Estamos en receso. Pues, Se valora mucho.